Norma llegó a la casa del licenciado Manuel y su esposa a eso de las 7 de la noche. Había sido contratada para cuidar los 2 hijos de la pareja mientras ellos cenaban en un lujoso restaurante de la ciudad. El licenciado Manuel abrió la puerta y le dejó saber que los niños se encontraban dormidos. Igualmente, su esposa le pidió permanecer en la sala de estar, cerca de la habitación de los niños. La pareja se despidió y Norma se dirigió a la sala y se sentó a jugar en su celular. Al cabo de un rato, se aburrió y llamó a los padres para saber si era posible ver televisión. Por supuesto, respondió el licenciado Manuel. Sin embargo, Norma tenía una solicitud final. Les preguntó si podía cubrir con una manta la estatua del payaso que permanecía en una esquina de la sala, porque cada vez que miraba la enorme estatua de ojos espeluznantes, tenía la sensación de que la estatua se estaba moviendo lentamente. Por unos cuantos segundos hubo un silencio incómodo. Con voz de terror, el licenciado Manuel dijo: «Despierta a los niños y salgan inmediatamente de la casa. No tenemos ninguna estatua de un payaso». Durante la madrugada el cuarto de Carla se iluminó de pronto. La televisión se había encendido sola. Carla despertó, y enseguida se sentó a medias en la cama, algo confundida como todo el que es despertado de un sueño profundo. La televisión estaba frente a la cama. En la pantalla se veía una habitación terrorífica, de paredes de piedra, y en los rincones colgaban telas de araña, y estaba iluminada por las velas de un candelabro. A Carla no le gustaban las películas de terror. Estiró el brazo para tomar el control remoto, que estaba en la mesita de la veladora. Cuando volvió a mirar la tele, en la habitación terrorífica había un payaso, que a pesar de caminar, lucía como si hiciera tiempo que estuviera muerto. Carla intentó apagar la tele pero no pudo. El payaso empezó a acercarse a la pantalla, y apoyó sus manos como si se apoyara en el vidrio de una ventana. Fijó sus ojos amarillos en los de Carla y comenzó a sonreír. Acto seguido bajó sus manos, y parte de sus brazos dejaron de verse en la pantalla. Carla estaba petrificada de terror, y no podía ni gritar. De pronto, los brazos del payaso salieron de abajo de la cama, de los costados, y se estiraron como serpientes hasta sujetar a Carla, que ahí sí gritó con todas sus fuerzas. Y así despertó de la pesadilla, gritando. La televisión estaba apagada. Se llevó las manos a la cara, como hacen los niños cuando se asustan. ¡Qué pesadilla más horrible!, exclamó Carla. Cuando retiró las manos de la cara y abrió los ojos, la televisión se había encendido nuevamente. Julio estaba por abrir la puerta que da a la calle, cuando de repente escuchó una risita burlona. Se volvió hacia el corredor por donde había venido, y escuchó con atención. Solo había silencio. Los alumnos y las maestras se habían retirado, y las sombras de la noche ya envolvían el patio de la escuela. Los salones que durante el día rebosaban de inquietos niños, ahora estaban vacíos e inmóviles en la penumbra, aunque algo insano saturaba el aire, y la temperatura había descendido. Esteban era el director de aquella escuela. Aunque ahora no escuchaba nada, estaba seguro de haber oído una risita disimulada, como de alguien que se burla a espaldas de uno. Volvió sobre sus pasos y empezó a revisar los salones. El aire estaba tan frío que su aliento se veía como si fuera una bocanada de humo. Llegaba al final del corredor cuando desde el último salón brotó el estruendo de una carcajada, y Esteban se estremeció al reconocerla. Era la carcajada de aquel payaso que murió en la escuela. Había animado una fiesta escolar durante varias horas, cuando de pronto cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Los niños creyeron que era parte de su espectáculo, y se echaron a reír,
y hasta algunos comenzaron a imitarlo arrojándose al piso. Solo una maestra advirtió la angustia en los ojos del payaso, pero ya era demasiado tarde, murió allí mismo, entre las risas de los niños. Enseguida de la carcajada, la aparición del payaso asomó la cabeza y una mano, y lo saludó con un gesto, para luego saltar hacia el corredor. Se elevó en el aire y se abalanzó volando rumbo a Julio, al tiempo que lanzaba su risotada aterradora. Julio corrió hacia la puerta, con la aparición volando tras él. Salió a la calle como una exhalación y no paró hasta llegar a su auto, no volteando en ningún momento. Ya en su casa, pasado el momento de terror, Esteban reflexionó largamente sobre el asunto. Concluyó que haciéndole un homenaje al payaso, tal vez su espíritu dejaría de rondar por la escuela. Después de un acto solemne, durante el recreo, se colgó en un salón la foto del payaso. También hizo bendecir a la escuela, y aparentemente el problema se solucionó, mas algunos alumnos afirman que a veces la foto del payaso hace alguna mueca o guiña un ojo. El cumpleaños se había extendido hasta la noche. Dentro de la casa las personas mayores bebían algunos tragos y comían bocadillos. Afuera, en el jardín, los niños jugaban y corrían entre los canteros de flores y los árboles. Además de las luces que siempre había, colocaron unos reflectores más, pero algunas zonas del jardín igual quedaron entre sombras. Era el cumpleaños número 4 de Angélica. Cuando sus padres vieron que ya era un poco tarde, decidieron partir el pastel. Su madre salió al jardín y gritó: «Niños, vamos a partir el pastel. Vengan». Los niños corrieron hacia ella y la rodearon con mucha energía. Buscó entre las pequeñas cabezas, mas no encontró la de su hija. Miró más allá de la multitud de niños y la llamó: «Angélica, vamos a partir tu pastel, Angélica, ven». Angélica se fue, dijo uno de los niños. Otros dijeron lo mismo. «¿Cómo que se fue? ¿A dónde?», preguntó la madre, ya algo angustiada, como presintiendo. «Se fue con el payaso, él se la llevó», afirmó una niña y otros le dieron la razón. «¿El payaso?», exclamó horrorizada la madre. No habían contratado ningún payaso. Sin tener una conciencia clara de qué había hecho anteriormente, Pedro caminó por la calle que tomaba al salir de su trabajo. Era de noche. Pedro dobló en la esquina acostumbrada. Unos metros más adelante estaba la parada del autobús, en la cual diariamente esperaba su transporte. Al llegar a la parada se sentó en el banco y mirando hacia todos lados notó lo desolada que estaba la calle. No había autos ni peatones circulando, y no se escuchaba ni el menor ruido. Miró su reloj, lo desconcertó no poder distinguir la hora. Con preocupación volvió a mirar su entorno, algo estaba mal pero no sabía qué era. Observó con atención las fachadas de las casas, las veredas, el buzón de la esquina, los anuncios del viejo bar, todo le era familiar, pero la sensación de que algo no cuadraba no lo soltaba. Seguía sentado en la parada del autobús, observando desconfiado su entorno, cuando de repente vio que caminando por la vereda se le acercaba un personaje al cual él le tenía terror. Pedro no era un hombre asustadizo, pero secretamente tenía una fobia a la cual no le veía sentido ni entendía su origen, pero ante la sola imagen de lo que causaba su miedo sentía que el corazón le daba un salto. Avanzando a grandes pasos, sonriendo y señalándolo con el dedo, se le acercaba un payaso. Con su ropa multicolor y holgada, el rostro maquillado y una sonrisa de oreja a oreja, el payaso hizo que Pedro lanzara un grito. Antes de que el payaso llegara a su lado, Pedro despertó. Sobresaltado por la pesadilla, se sentó en la cama para aclarar su mente. Su esposa, que dormía a su lado, se había despertado, encendió la veladora y le preguntó: «¿Qué pasó, Pedro? Me pareció que te oí gritar». «Sí, es que tuve una pesadilla horrible», le contestó Pedro, y al voltear hacia su esposa vio que ésta tenía la cara pintada de blanco. Ya estaba abriendo la puerta cuando se acordó que su esposa usaba una máscara de crema facial.
Durante un sábado aburrido y opaco, azotado por una tempestad cargada de viento, Rodrigo navegaba por internet. Con su computadora portátil sobre la mesa del living, Rodrigo buscaba cuentos de terror. Afuera ya estaba oscuro, la lluvia resbalaba por el vidrio de la ventana y el sonido abrumador del aguacero cubría el barullo de la ciudad. Le llamó la atención el nombre de una página, Cuentos de terror donde usted es el protagonista. Entró a la página y vio una lista con categorías. Arriba de la lista decía, ¿a qué le temes más? Rodrigo eligió cuentos de payasos. Pasaron los segundos y luego de 2 minutos el cuento aún no aparecía. Rodrigo esperaba expectante, lleno de curiosidad. Vio algo por el rabillo del ojo. Al desviar la mirada de la pantalla, vio que había un payaso sentado en un sofá. El payaso miraba hacia la pared y lentamente fue girando la cabeza hasta que sus ojos rojos se fijaron en los de Rodrigo, y su sonrisa enorme mostró unas hileras de dientes podridos y puntiagudos. Rodrigo despertó exaltado, se había dormido sentado, había tenido una pesadilla. Cuando llegó la noticia al vecindario, todos los niños de la zona se alegraron, todos menos Juan. Un gran circo llegaba a la ciudad y se iba a instalar justo al lado de su casa, en donde había un inmenso terreno baldío. Esto le preocupaba a Juan, pues les tenía terror a los payasos. Descubrió su miedo en la fiesta de cumpleaños de un amigo, en donde contrataron un payaso. En ese entonces tenía 6 años, ahora con 13 cumplidos seguía con su miedo, pero como lo avergonzaba no se lo contó a nadie. Ni siquiera a su hermano menor Sergio, de 8 años, con el cual era muy unido. Desde el fondo de su casa vio la carpa multicolor elevarse como si fuera un gigante. Solo un muro de unos 2 metros lo separaba de aquel mundo bullicioso y fantástico. Toda la familia asistió a la primera función. Como primer acto aparecieron los payasos, sus piruetas y ocurrencias hacían reír a la gente. Juan comenzaba a sentirse más cómodo, su miedo se estaba diluyendo. Miró a un costado y vio que entre el público había un payaso. Extrañamente la gente que estaba a su alrededor parecía no notarlo. El payaso volteó con rapidez y sus siniestros ojos se fijaron en los de Juan. Su rostro era horrible, cubierto de blanco y con una boca inmensa que sonreía diabólicamente. En un abrir y cerrar de ojos el payaso estaba sentado a su lado, su enorme mano enguantada tomó la de Juan. El niño se desmayó de terror. Despertó sobre una cama de hospital, a su alrededor estaba su familia. Juan, qué susto nos diste, por suerte el doctor nos dijo que estás bien, dijo su madre mientras le acariciaba la frente. Los dueños del circo nos ayudaron a traerte, vinimos en uno de sus vehículos, fueron muy amables, es más, insistieron en mandar a alguien para animarte cuando te recuperaras, dijo el padre. Hola, la puerta se abrió y asomó la sonriente cara de un payaso. Había un circo que solo se presentaba durante las noches de luna llena. Nadie sabía de dónde venían ni quiénes eran sus integrantes, pero su mera presencia causaba escalofríos en el corazón de quienes lo divisaban desde lejos. Los rumores hablaban de que en ese circo macabro, los payasos eran en realidad almas perdidas con sed de venganza. Una noche, un joven llamado Carlos, valiente y curioso, decidió adentrarse en el misterioso circo para descubrir la verdad detrás de las leyendas. Con cada paso, la atmósfera se volvía más densa y opresiva, como si las sombras del pasado se abalanzaran sobre él. Dentro del circo, las luces titilantes iluminaban un escenario decadente y una carpa repleta de espectadores vestidos de negro. En el centro, un payaso de aspecto tétrico y una sonrisa siniestra captaba la atención de todos. Carlos no podía apartar la mirada de aquel rostro grotesco y lleno de odio.
El payaso se dirigió hacia él y lo invitó a subir al escenario. Con una voz gutural y melódica, comenzó a contar la historia del circo maldito. Hace décadas, el circo estaba liderado por un payaso cruel y despiadado, que maltrataba y explotaba a sus compañeros. Un día, hartos de su sufrimiento, los payasos se rebelaron y asesinaron al líder. Sin embargo, en el acto de venganza, se desató una maldición que los condenó a vagar eternamente en el circo. Atrapados en sus retorcidas apariencias y obligados a divertir a las almas infortunadas que se atrevieran a adentrarse en su dominio. El payaso invitó a Carlos a participar en un juego macabro. Si ganaba, sería libre de marcharse, pero si perdía, su alma quedaría atrapada en el circo para siempre. Carlos, decidido a descubrir el secreto que lo atormentaba, aceptó el desafío. El juego consistía en encontrar una llave dorada escondida en el laberinto oscuro del circo. Carlos recorrió los pasillos laberínticos, pero la oscuridad y las risas macabras de los payasos lo atormentaban en cada paso. El tiempo pasaba rápido, y la angustia lo embargaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Carlos encontró la llave dorada. Sintió un respiro de alivio, pero la felicidad fue efímera. La llave no encajaba en ninguna cerradura del circo, y los payasos se burlaban de él con risas ensordecedoras. El payaso siniestro se acercó a Carlos y le reveló la verdad. La llave era solo una ilusión, parte del juego macabro que nunca podría ganar. Su alma estaba condenada a unirse a las almas perdidas del circo, una más en la colección de espectros vengativos. Carlos se dejó caer de rodillas, con lágrimas en los ojos y un grito ahogado en la garganta. El payaso malévolo lo tocó con sus frías manos, y en un instante, su cuerpo desapareció, dejando solo su risa etérea flotando en el aire. El circo de las almas perdidas siguió existiendo, atrapando a nuevos incautos que caían en su trampa siniestra. La leyenda de aquel circo maldito se extendió por las tierras circundantes, y nadie se atrevió a desafiarlo jamás. En las noches de luna llena, las risas macabras del payaso siniestro resonaban en la oscuridad, recordando a todos que en algún lugar, el circo de las almas perdidas seguía esperando, con sed de nuevas víctimas.